Muy buenas tardes, estimados pastores, que Dios los bendiga. En este día vamos a continuar acerca de el desarrollo de la materia en sí. El día de hoy vamos a ver acerca de la estructura del liderazgo, ¿no? El liderazgo es necesario para nuestro crecimiento, pero también es más importante para el cumplimiento de la gran comisión que Jesús nos dio, es de ir y hacer discípulos a todos, es decir, se debe predicar a toda criatura, bautizar y enseñarles a obedecer a Cristo, que se encaminen, ¿no? Que se encaminen a Cristo. El liderazgo tiene que ver con el beneficio de otras personas, ¿no? Con una actitud de siervo por parte del líder. Ahora, ¿qué es la estructura entonces del liderazgo? La estructura es como una estructura ósea en un cuerpo para que se sostenga firme. Pero esto no quiere decir que la estructura organizacional es lo más importante o es lo que va a motivar a la gente, no. Sin embargo, la gente se mueve o responde a la misma gente. No, la estructura no es lo principal dentro, sin embargo, es muy importante que lo podamos considerar para poder realizar el trabajo para que tenga éxito. Entonces, para lograr éxito dentro del liderazgo, lo primero que un líder debe hacer es establecer las prioridades, ¿no? Y separar de las urgencias. Eso es lo que marca la diferencia entre un líder y un seguidor, que él sepa distinguir y sepa priorizar las tareas y ponerlas en ejecución. Por ejemplo, vamos a ver qué es éxito. Éxito es el logro progresivo de una meta predeterminada. Esta definición nos indica que el éxito va de la mano de la disciplina para establecer prioridades y también en la capacidad para trabajar en dirección a una meta, ¿ya? Esta meta es esencial, esta dirección, esta disciplina es esencial para tener éxito dentro del liderazgo. De hecho, esta es la clave del éxito: trabajar en prioridades, realizar prioridades y distinguir aquellas prioridades de las cosas urgentes. Ahora, ¿cómo podemos organizar? Los líderes aplican ciertos principios. Por ejemplo, hay el principio del 20-80, que significa que una persona o organización emplea el tiempo, el dinero, la energía y el personal en las prioridades más importantes para que tenga mejores resultados. Aquí vemos un poco de este cuadro, vemos que el líder debe organizarse por prioridades de forma inteligente, asignando a cada tipo de prioridad. Es decir, por ejemplo, no es lo mismo, pueden existir prioridades importantes, urgentes, es decir, no todos están calificados en la misma medida. Entonces, por ejemplo, vemos que si una prioridad de suma importancia y a la vez tiene suma urgencia, entonces hay que abordar estos proyectos como de forma inmediata. Ahora hay también organizar esta prioridad de suma importancia pero poca urgencia, entonces hay que trabajar en ellos en una rutina diaria. Hay otras prioridades que son de poca importancia pero sí de suma urgencia, entonces hay que encontrar maneras eficientes para realizar el trabajo sin involucrar tiempo ni personal. Ahora, las que son de poca importancia y poca urgencia, hay que consignar a alguien para que lo haga o simplemente no pierda el tiempo realizándolo. Ahora, habíamos señalado de que Jesucristo es la base principal, el fundamento principal para la iglesia, ¿no? Entonces, Jesús como base principal, como fundamento, nos enseña que mediante el amor que él tenía hacia las multitudes, que el amor que demostró como señalábamos que la base principal de la iglesia debe ser primeramente, el fundamento principal debe estar Jesucristo dentro de la iglesia. Sin embargo, el amor que Jesús demostró al venir a la tierra como hombre, él vio a las multitudes y tuvo compasión, dice la Biblia, ¿no? En Mateo 9:36 hasta al 38, y dice que él los vio como ovejas dispersas que no tenían pastor. Entonces, por ello, él designa a sus discípulos
indicándoles que él señalaba, ¿no?, que decía que la mies es mucha y los obreros son pocos, y decía que pidan, que rueguen al Señor para que envíe más obreros a su mies, para que pueda cuidar a esos discípulos, a esa gente, perdón. Entonces eso es lo que hacía Dios. Pero en este aspecto vemos que también esta iglesia o esta organización, mediante el liderazgo que esto está haciendo, debe ser guiado primeramente por el Espíritu Santo, ¿no? Lo vemos como el que guía, el que dirige, el que encamina hacia lo que Jesús nos encomendó. Pero también el liderazgo cristiano debe estar basado bíblicamente, ¿no? No podemos tomar otros aspectos, sino que nuestro manual, nuestra guía como liderazgo cristiano debe ser a través de la Biblia. Ahora, al decir que Jesús amaba a las multitudes, entonces Él hizo que estas personas, que a las multitudes a las que Él amaba, sean dirigidas, sean guiadas a través de 5 ministerios, ¿no?, que Él ha encaminado. Esto lo podemos ver en el libro de Mateo, capítulo 9, en la que Él ha designado a los maestros, apóstoles, evangelistas, profetas y pastores. Entonces estos son aquellos ministerios con los que las personas pueden ser guiadas. Esto es muy importante, es un tema muy interesante que seguramente más adelante vamos a ver, vamos a desarrollarlo de manera muy específica, muy puntual. Ahora simplemente lo vamos a pasar así muy velozmente. Sin embargo, vamos a ver esto, que por ejemplo el apóstol se dedica simplemente y específicamente, ¿no?, a formar discípulos, a trabajar, a ser discípulos en las naciones. Esto lo podemos ver en Mateo, en el capítulo 28, en el verso 19 y 20. Ahora, acerca de los profetas. Profeta es una persona que habla, proclama, ¿no?, el sentir que Dios tiene o que Dios predice, y su principal tarea es llevar la palabra y la visión de Dios a su iglesia. Eso también lo podemos ver en el libro de Jeremías, en el capítulo 1, verso 5. Ahora, el ministerio del evangelista significa enviar, predicar las buenas nuevas que el Señor nos ha dado, y su principal función es llevar el mensaje de salvación, ¿no? Entonces esto, por ejemplo, lo podemos ver con el libro de Hechos, ¿no?, que en el capítulo 8, en el que ellos no solamente predicaban, sino que llevaban sanidad, tenían ciertos dones específicos para la evangelización. Ahora también vemos el ministerio de los maestros. El maestro principalmente se dedica a la enseñanza, ¿no? Estas son personas que tienen sabiduría, conocimiento, tienen claridad acerca de las escrituras, contenido muy específico. Esto lo podemos ver en el libro de 2 Timoteo, en el capítulo 2, verso 15. Ahora, el ministerio del pastor, por ejemplo, es también uno de los ministerios más conocidos. Los pastores tienen una función principal de cuidar, formar el rebaño de la iglesia, ¿no? Así como en lo natural el pastor es el que cuida las ovejas, de la misma forma el pastor en el sentido espiritual debe ser el que cuida, el que guía, el que protege, el que alimenta a los miembros de una iglesia. Estos son aspectos muy generales que los estamos tomando, pero sí de mucha importancia para que podamos también formar parte de la estructura del liderazgo cristiano. Pero como estamos hablando acerca de estructura de liderazgo, ya más enfocados en lo que es estructura en el interior del líder, de una persona, podemos tomar esto, por ejemplo, como un ejemplo, al profeta Nehemías, en el que él muestra ciertas habilidades de los líderes de hoy, o qué pueden hacer mediante su ejemplo de este profeta, ¿no? Podemos tomarlo como unas piedras de fundamento para que ellos puedan llevar o construir, ¿no?, una propia estrategia para el liderazgo. Ahora, veamos, por ejemplo, que tienen mediante este ejemplo del profeta Nehemías, una de las primeras piedras que él tenía era que esta persona debe tener pasión para el proyecto, ¿no? Incluye en esto una visión, un entusiasmo, un empuje, ¿no? Algo que quieran hacerlo, pero que lo hagan con pasión. Es decir, que estas personas no se emocionen, sino que esto dure, que sea también a largo plazo. Debe estar
enamorado de lo que está haciendo. Como segunda piedra podemos ver la capacidad de motivar a otros. No podemos simplemente hacerlo por hacer como un trabajo, sino que esto tenemos que tener la capacidad y motivar a otras personas para que para que empuje a hacer, a reconocer las habilidades que una persona tiene mediante ideas, mediante sueños, o preocupándose de las personas. También podemos ver que debe haber como una tercera piedra es la confianza plena en Dios, ¿no? No puede ser una persona que desconfíe de las personas. Sin embargo, esta persona tiene que ser plenamente confiado como un verdadero cristiano, ¿no? Que su confianza esté puesta en Jesucristo. Como cuarta piedra podemos ver, o cuarto elemento, es acerca de los enfrentamientos a la oposición, ¿no? Nehemías soportaba todo tipo de sarcasmos, chismes, burlas, amenazas y todo tipo de oposición. Sin embargo, él se mantenía firme. Entonces tenemos que tomar ese aspecto también, que es enfrentar las oposiciones. Como quinto elemento, como una quinta piedra, podemos encontrar el entendimiento práctico, ¿no? Esto quiere decir que un buen líder que puede tener sueños e ideas grandes, pero no quiere decir que viva fuera de la realidad. Tiene que estar enfocado en la realidad. Tampoco es una persona soñadora, sí, pero también tiene que estar muy enfocado en lo que está viviendo, claramente. Ahora, también es muy importante que el líder que tenga la voluntad de trabajar, ¿no? Que no sea egoísta, que trabaje. Entonces tenemos que hacer como para el Señor, no se puede hacer un trabajo a medias, ¿no? Es importante por eso tener disciplina y la voluntad y terminar el trabajo que uno está comenzando. No podemos dejarlo a medias, no podemos permitir que alguien el que pretenda ser líder, deje las cosas a medias. Tiene que ser una persona totalmente disciplinada, una persona que ame lo que está haciendo, una persona apasionada por lo que está realizando. Eso es lo que tiene que demostrar como una estructura más interna. Lo que habíamos señalado anteriormente son estructuras dentro del liderazgo de una iglesia. Este es el tema acerca de la estructura de liderazgo. Que Dios los bendiga.